Tal vez no se trata de que todo se esté desmoronando. Tal vez lo que está ocurriendo es que por fin lo falso se está cayendo. Y cuando eso pasa, el alma comienza a hablar un lenguaje distinto. Un lenguaje que no siempre entendemos con la mente, pero que se siente con todo el cuerpo. Ese nudo en la garganta, esa presión en el pecho, ese silencio incómodo que lo envuelve todo, como si el mundo que conocías ya no pudiera sostenerte. Y en medio de ese vacío, surge una pregunta silenciosa. ¿Qué está intentando mostrarme esta caída? Bob Proctor decía que la mente subconsciente no obedece a nuestros deseos conscientes, sino a ese caos interno que muchas veces ni siquiera sabemos que llevamos dentro. Cuando el exterior se derrumba, suele ser porque algo muy profundo dentro de ti ya no puede seguir igual. Es como si la vida dijera, ya es hora de soltar lo que nunca fue real. Y aunque el ruido del colapso pueda asustarte, también es una invitación, porque nada colapsa sin una razón sagrada. Nada cae sin antes haber sostenido una estructura que ya no vibra contigo. El Dr. Joe Dispenza enseña que cuando el cuerpo y la mente entran en proceso de transformación, lo viejo debe morir. Las conexiones neuronales antiguas, las emociones que ya no sirven, los hábitos que te mantenían estancado, todo eso comienza a desprogramarse. Y sí, eso duele, porque no se trata solo de soltar ideas, se trata de dejar morir una parte de ti que se creyó imprescindible. Por eso, muchas veces confundimos la transformación con destrucción, pero no es destrucción, es transición. Existe un momento que él llama el punto de vacío. Es ese espacio entre lo que ya no eres y lo que aún no sabes que puedes llegar a ser. Es incómodo, es incierto, es fértil, porque todo lo que germina necesita oscuridad antes de florecer. Y en ese punto, donde el ruido se ha ido y la dirección aún no aparece, es cuando más vulnerable estás, pero también cuando más disponible estás para que algo mayor se manifieste. Lo que parece colapso muchas veces solo es incubación. Una nueva coherencia está intentando emerger, pero primero es necesario que lo falso se disuelva, que lo impuesto se caiga, que lo que sostenías con miedo por fin se suelte. Porque no hay manifestación verdadera sin reconfiguración interior. No hay creación auténtica sin primero una pequeña muerte del ego o del pasado, del personaje que ya no puede sostener tu verdad. Así comienza, así suele comenzar, no con una iluminación repentina, sino con un desmoronamiento lento y doloroso, uno que te invita a mirar adentro y a escuchar el lenguaje secreto del alma. Porque cuando todo se derrumba, algo mayor ya está a punto de manifestarse. Y ese algo eres tú en tu forma más auténtica, tú sin máscaras, tú vibrando con tu propósito más elevado, ahora que el ruido ha cedido. Escuchemos juntos ese susurro que solo se oye cuando lo demás ha callado. Hay un tipo de dolor que no se grita, un dolor que no deja marcas en la piel, pero que va carcomiendo por dentro. Es el dolor de perder lo que creíamos seguro, esa relación que nos daba identidad, ese trabajo que nos hacía sentir útiles, esa rutina que, aunque nos limitaba, también nos daba la ilusión de control. Cuando todo eso se cae, sentimos que perdemos el suelo. Pero, ¿y si eso que considerabas seguridad era en realidad una jaula? Muchas personas entran en crisis porque no saben vivir sin lo conocido, incluso si lo conocido ya no las nutre. Es como intentar habitar una casa que se está desmoronando solo porque teme salir al frío. Pero el alma sabe cuando algo ha cumplido su ciclo, y si no la escuchas en susurros, te hablará con derrumbes. Bob Proctor decía que no puedes seguir creciendo en estructuras diseñadas para una versión más pequeña de ti. Y eso es lo que el colapso hace. Rompe con el apego a las zonas de confort, a las rutinas emocionales, a las formas mentales que ya no sostienen tu expansión. A veces, nos aferramos tanto a lo viejo, por miedo a no encontrar algo mejor, que no nos demos cuenta de que ese apego silente es lo que está bloqueando nuestra evolución.
Nos contamos historias como, esto es lo mejor que puedo tener, no hay tiempo para cambiar, más vale lo malo conocido. Pero esas frases no son verdades, son mecanismos de defensa, son muros interiores que levantamos por miedo al vacío. Y en medio de ese vacío, ocurre el milagro, porque mientras intentes mantener lo que ya caducó, estarás negándole espacio a lo superior que quiere emerger. El error no está en haber amado lo que hoy se va, el error está en no permitir que algo más grande llegue porque estás demasiado ocupado reparando los escombros. La vida no castiga, la vida reorganiza. Lo que se cae no se cae por crueldad, se cae porque ya no vibra con quien estás destinado a ser. Y puede doler. Claro que duele, porque lo que se cae muchas veces fue amado, fue necesario, fue parte de tu identidad. Pero lo que hoy duele perder, tal vez sea justo lo que estaba impidiendo tu transformación. Tal vez no era hogar, era costumbre, tal vez no era amor, era apego, tal vez no era estabilidad, era estancamiento. Y ahora que todo se rompe, tal vez, solo tal vez, estés más cerca de tu verdadero destino de lo que nunca estuviste antes. Durante años se ha repetido una idea que, aunque suena luminosa, ha generado más frustración que transformación. Esa creencia de que manifestar es lograr que todo fluya con facilidad, sin conflictos, sin tropiezos, como si la verdadera espiritualidad consistiera en evitar el dolor, mantener la calma a toda costa y tener cada detalle de la vida bajo control. Pero eso no es manifestar, eso es resistirse a la naturaleza misma del cambio. Bob Proctor lo explicaba con claridad. Cuando un nuevo paradigma quiere entrar en tu vida, el subconsciente lo percibe como una amenaza, y es ahí donde comienza la fricción. Porque lo nuevo no llega para encajar en tu comodidad, llega para mover estructuras internas, para desafiar los programas limitantes, para empujarte más allá de lo que pensabas posible. Y eso inevitablemente genera ruido, no porque estés fallando, sino porque estás rompiendo un molde antiguo. La verdadera manifestación no ocurre cuando todo va perfecto. Ocurre cuando lo que deseas es más fuerte que los mecanismos internos que intentan sabotearte. No se trata de tapar tus dudas con afirmaciones vacías. Se trata de mirar a los ojos ese miedo que vive en ti y decirle, sé que estás aquí, pero ya no eres quien manda. Porque cada vez que intentas forzar una vida de aparente perfección, estás negando tu humanidad. Y lo que el alma quiere no es perfección, es autenticidad. Muchos piensan que manifestar es pedir, visualizar y esperar con buena energía. Pero lo que pocos dicen es que antes de recibir, tendrás que limpiar, tendrás que perder, tendrás que atravesar momentos de caos, de contradicción, de sombra, porque la manifestación verdadera no es decorar tu realidad, es reprogramarla desde la raíz. Es mirar dentro de ti y preguntarte, ¿estoy dispuesto a dejar morir todo lo que no está alineado con lo que digo que deseo? No se trata de tenerlo todo bajo control, se trata de tener el coraje de soltar el control para que el universo pueda actuar. Porque a veces el mayor acto de manifestación no es crear algo nuevo, sino permitir que lo que ya no te sirve se disuelva sin resistencia. Solo entonces, desde ese espacio limpio, desde ese suelo fértil, lo que realmente vibre contigo podrá florecer. Porque manifestar no es ordenar al universo, es alinearse con su verdad. Y la verdad, muchas veces duele antes de sanar. A veces lo que sentimos como una pérdida devastadora es en realidad una apertura sagrada. No lo parece al principio. Se siente como si el suelo desapareciera, como si te arrancaran una parte de ti que no estabas listo para soltar. Pero en el lenguaje profundo del alma, lo que se pierde afuera muchas veces corresponde con una expansión que ya comenzó por dentro. Y ahí nace la paradoja. Lo que duele, a veces, también libera. En la física cuántica hay un concepto casi poético. Cuando una posibilidad colapsa, otra puede activarse. No hay vacío,
hay reconfiguración. Pero para que una nueva línea de realidad se manifieste, la anterior debe cerrarse por completo. No puedes habitar dos frecuencias a la vez. No puedes seguir siendo quien eras y a la vez convertirte en quien estás destinado a ser. Por eso, perder lo viejo no es un castigo, es una condición cuántica del renacimiento. Greg Braden habla del corazón como un campo de coherencia. Cuando se rompe por fuera, no es para dejarte en ruinas, es para que puedas realinearte por dentro con una verdad más profunda. Porque muchas veces lo que se rompe afuera es solo el reflejo de algo que ya no era coherente en tu interior. Relaciones, trabajos, hábitos, incluso partes de tu identidad que alguna vez fueron esenciales, pero que ya no vibran con lo que tu alma está eligiendo ser. Es incómodo, es confuso, pero es necesario. Porque hasta que el yo viejo no se fragmenta, no hay espacio para que emerja esa versión de ti que ya no sobrevive, sino que vibra. Esa versión que no necesita controlar todo porque ha aprendido a confiar, que no se define por lo que ha perdido, sino por lo que está despertando, que no repite el pasado porque ha hecho de su dolor un campo fértil de conciencia. Lo viejo se cae, lo nuevo no siempre llega de inmediato, y ese espacio intermedio, ese aparente vacío, es el lugar más sagrado del proceso. Ahí es donde todo se está preparando, donde el campo cuántico empieza a responder a tu intención más elevada, donde tu biología, tu frecuencia, tu respiración, todo comienza a vibrar diferente, no porque quieras controlar el cambio, sino porque has aprendido a hacer el cambio. Perder lo viejo no te disminuye, te revela, porque a veces solo en el colapso puedes ver con claridad lo que ya no eres, y desde ahí, elegir con verdad lo que sí estás listo para encarnar. Hay momentos en los que la vida parece haberse detenido, como si todo se hubiese apagado por dentro. Nada tiene sentido, los días se repiten con una lentitud insoportable, y lo que antes te llenaba, ahora apenas logra mantenerte a flote. En ese estado, muchos se preguntan, ¿qué he hecho mal? Pero tal vez no has hecho nada mal. Tal vez estás atravesando un umbral, y lo que llamas crisis podría ser el inicio silencioso de tu ascenso. Bob Proctor hablaba del poder de la visualización no como un juego mental, sino como un acto creador. Para él, la mente no distingue entre lo que imaginas con fe y lo que ocurre en la realidad. Por eso, cuando todo se desmorona, la clave no está en reparar lo caído. La clave está en sembrar una imagen nueva en ese espacio que quedó vacío. No desde el miedo, no desde la urgencia, sino desde una intención madura, profunda, alineada con quien estás naciendo a ser. Imagina por un instante que lo que hoy llamas crisis es en realidad una matriz, un útero vibracional donde algo más grande se está gestando. Lo que hoy duele, lo que no encaja, lo que te hace sentir perdido, es también el lugar exacto donde puede emerger tu próxima versión. Pero para eso es necesario no llenar el vacío con ruido, no tapar el silencio con distracciones, no apresurar el proceso por incomodidad. El alma no florece bajo presión, florece en presencia. Cada vez que atraviesas una caída, tu narrativa interna se fragmenta y es ahí donde puedes elegir. Puedes seguir contándote la historia de la pérdida, del fracaso, del castigo, o puedes comenzar a reescribir esa historia como una profecía de propósito. No se trata de negar el dolor, se trata de reinterpretarlo, de mirar esa ruptura como el punto exacto donde la luz comienza a entrar, como el momento en el que tu frecuencia empieza a separarse de la vieja identidad. La visualización no es un simple acto de imaginar, es un ritual de siembra. Elige una imagen, una sola, clara, simple, poderosa, no de lo que deseas tener, sino de lo que deseas ser. Siente esa imagen en tu cuerpo, respira con ella, insértala con ternura en el centro del vacío que habita en ti. No trates de hacerla crecer, solo sosténla, como se sostiene una semilla bajo tierra, con silencio, con paciencia, con confianza.
porque el vacío no está ahí para destruirte, está ahí para prepararte, para madurar tu vibración, para que cuando lo nuevo llegue encuentre un corazón disponible, no un alma apurada. Y entonces, casi sin darte cuenta, te darás cuenta que la crisis no era un final. Era el lenguaje más honesto que tu alma tenía para decirte, ahora sí, ahora estás listo. Hay algo profundamente sagrado en el acto de romperse. Aunque todo nosotros quiera evitarlo, aunque luchemos por mantenernos enteros, por sostener lo que ya no vive, hay una sabiduría antigua que insiste en recordarnos, nada florece sin antes partirse por dentro. La semilla lo sabe, la tierra también, y quizá en el fondo tú también lo sabes. Una semilla, cuando es colocada en la oscuridad húmeda del suelo, no se queja, no se resiste, no trata de volver a la rama de donde cayó. Simplemente se rinde al proceso, se entrega al silencio, permite que la presión del entorno la rompa. Y no porque haya fallado, no porque esté siendo castigada, sino porque esa ruptura es la única forma en la que puede revelar el código de su flor. Lo que muchas veces llamamos colapso no es más que ese momento de ruptura sagrada, ese instante en el que la forma antigua deja de sostenerte para que por fin puedas crecer hacia arriba. Pero antes de brotar, hay que atravesar el no saber, el no ver, el no entender. La oscuridad no es enemiga, es el entorno perfecto para que la transformación suceda sin distracciones, para que tu impulso auténtico, ese que no nace de la mente sino del alma, comience a organizar lo nuevo. Porque, al igual que la semilla, tú también estás codificado con un propósito, no uno impuesto desde afuera, sino uno que vibra en lo más profundo de tu ser. Y muchas veces ese propósito solo puede revelarse cuando ya no hay nada más a lo que aferrarte, cuando te has soltado, cuando ya no tienes respuestas fáciles, cuando por fin decides confiar en el proceso en vez de luchar contra él. La tierra no está castigando a la semilla cuando la cubre con peso y oscuridad. Está ofreciéndole el entorno exacto que necesita para superar sus propios límites, para dejar de ser solo semilla y convertirse en flor. Lo mismo ocurre contigo. El alma no crece en línea recta, crece en espiral, a través de pérdidas, reencuentros, sombras y destellos de luz. Crece cuando te permites sentir, llorar, descansar y volver a elegir. Así que cuando sientas que te estás rompiendo, recuerda, no estás fracasando, estás floreciendo desde dentro. Y tal vez, justo en ese instante donde ya no reconoces quién eras, esté naciendo en silencio la versión más verdadera de ti, aquella que no teme a la oscuridad, porque ha comprendido que, a veces, solo en la oscuridad se encuentra la dirección de la luz. Bob Proctor lo decía con una claridad que tocaba el alma. Cuando tú cambias, todo cambia, pero primero debes permitir que lo viejo se desmorone. No hay transformación verdadera sin despedidas. No hay nueva vida sin un proceso de muerte simbólica. Y por eso, lo que muchas veces llamamos crisis es en realidad un parto vibracional, un proceso intenso, confuso, sagrado, en el que la versión antigua de ti se disuelve para que pueda nacer una más auténtica. Neville Goddard enseñaba que todo lo que imaginas con fe, antes de manifestarse en la realidad, debe pasar por una especie de muerte, no como un castigo, sino como una reconfiguración. La imagen que sostienes en tu mente y en tu corazón necesita espacio, y ese espacio no se logra acumulando, se logra soltando. Se logra permitiendo que lo que ya no vibra contigo tenga permiso para irse, sin lucha, sin apego, sin necesidad de entenderlo todo. El caos que experimentas no es el fin, es superficie. Lo que está ocurriendo debajo, en ese nivel invisible donde se tejen las realidades, es una reorganización profunda. Tu frecuencia está cambiando, tu campo energético está hablando un idioma nuevo, y todo lo que no resuena con esa nueva vibración comienza a soltarse, a desarmarse, a irse, no porque estés fallando, sino porque finalmente
estás eligiendo vivir en coherencia. Esa ruptura, ese colapso, esa sensación de no pertenecer a nada, son portales. Portales hacia tu esencia, hacia una forma de existir más plena, más verdadera, más alineada con tu alma. Pero para atravesarlos necesitas mirar tu proceso no como un error, sino como una iniciación, como un pasaje, como una confirmación de que el universo no te ha olvidado. Al contrario, está respondiendo a tu intención más elevada. Solo que a veces, esa respuesta viene envuelta en silencio, en soledad, en quiebre. Y está bien que duela, está bien que no entiendas todo, está bien que te sientas frágil, porque la fragilidad no es debilidad, es apertura. Es señal de que ya no estás escondiéndote detrás de máscaras. Es señal de que estás listo para encontrarte con lo más profundo de ti. Y desde ahí, comenzar de nuevo. No como alguien que vuelve al inicio, sino como alguien que ha cruzado un umbral y ha vuelto distinto. Así que si estás en medio del colapso, recuerda, no estás siendo castigado. Estás siendo reconfigurado. Estás siendo llamado, estás siendo preparado para encarnar la versión de ti que ya no sobrevive, sino que vibra, que no repite, sino que elige, que no mendiga amor, sino que se convierte en amor. Y entonces, cuando todo esto pase, porque pasará, mirarás atrás y entenderás que lo que hoy duele era el portal exacto por donde estaba entrando tu verdad. Porque cuando todo se derrumba, es porque algo mayor ya está a punto de manifestarse. Y ese algo no viene de fuera, nace de ti, desde lo más profundo, desde lo más sagrado, desde lo más real.